porque Facebook es más masivo, así que es mejor por una parte. Ya estamos al aire, hermano. Buenas noches. Buenas noches, muy queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas desde la ciudad de Querétaro, México. Les saluda su servidor José Antonio Septién en este día 7 de agosto de 2019. Buenas tardes, hermanos. Les saludamos nuevamente desde Querétaro en nuestro programa, reiniciando nuevamente con este tema de la iglesia. El día de hoy vamos a continuar con algunas reflexiones que vamos a tener acerca de la misma, continuando en este orden cronológico en el que han ido apareciendo las actividades de la iglesia, fundamentalmente a través de la Escritura. Y les damos las muy buenas noches a todos ustedes, hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan en Norteamérica, que nos escuchan en el país, en Querétaro, en México, que nos escuchan en Centroamérica y Sudamérica. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes. Continuaremos hoy entonces con lo que hemos venido platicando, haciendo quizás una breve recapitulación de lo que vimos en el programa anterior, hermano. ¿Cómo no? En el programa anterior, si recordamos, entramos en esta sinopsis de la historia de la iglesia que hemos venido presentando ante ustedes, a la formación de la primera iglesia judío-gentil que registra el libro de los Hechos. Esta es la iglesia de Antioquía. Estuvimos nosotros, si recuerdan, estudiando, repasando algunas porciones importantes del capítulo 11 y 12 del libro de los Hechos, donde se nos narra aquella visión que Pablo tuvo, con la cual el Señor le muestra que el tiempo de los gentiles había llegado, que ya no podía llamarse inmundos a los gentiles, porque Dios había dispuesto ya una entrada magnífica para ellos en cumplimiento de las promesas de Abraham, de que él sería padre de muchas naciones. El tiempo pues había llegado. Y este fue el tema de la reunión anterior. Apenas tocamos solamente de una manera muy breve, cuando en el capítulo 13 nos encontramos ya en la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé y otros hermanos estaban funcionando como pastores, como profetas, y maestros. Profetas y maestros. Y es allí donde llega el llamado para Pablo y para Bernabé. La iglesia los envía, después de orar por ellos y ayunar por ellos, para el primer gran viaje misionero del cual nos va a hablar la Escritura. Sí, yo creo que podríamos seguir cronológicamente en el libro de los Hechos, porque hay quizás algunos puntos que resaltar en el sentido de que se empiezan a ver ciertas funciones de la iglesia, hermano, en la narrativa, que a lo mejor podríamos irla citando conforme va narrando Lucas, cronológicamente cómo vas dándose las actividades en la iglesia, y quizás en un futuro podemos dedicarnos a ciertos aspectos importantes de todos estos puntos. Entonces, podemos entonces acceder a el capítulo 12. ¿Al 13? ¿Al 13? Al 13. Ah, perfecto. Bueno, a no ser que tengas algunas cosas que comentar. En el 12:1, que yo empiezo a ver la persecución sobre la iglesia, hermano. Magnífico. Que empiezo de alguna manera a percibir ciertas vicisitudes que empieza a tener la iglesia, y aquí observo algunas de ellas. No sé si cuando Jacob, por ejemplo, exactamente a manos de Herodes. Exactamente.
En el versículo 1, hermano, en el versículo 1 del capítulo 12, vemos ya una actividad que tiene que ver con, pues, la persecución, ¿no?, de la iglesia, los inicios de esta, ¿no? Dice, voy a dar lectura, hermanos, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por ese entonces, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Es decir, podemos ver que ya hay una intención aquí obscura, hermano, con respecto a una actividad que hemos venido mencionando, una actividad muy evangelística, una actividad de mucha promulgación de la palabra, una actividad de crecimiento de la iglesia, y una actividad propia de la iglesia. Entonces, esa actividad propia de la iglesia se empieza a ver. Yo observo aquí en el versículo 1, dice que el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ciertamente aquí Herodes, pues mata a un apóstol, uno de los hijos de Zebedeo, hermano de Juan, el evangelista. Y sigue diciendo en el versículo 3, viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces días de los ácimos, y a quien también arrestó y echó en la cárcel, entregando a 4 piquetes de soldados para custodiarlo, y se proponía sacarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración constantemente a Dios a favor de él. Es decir, vemos una actividad de la iglesia, la oración y la preocupación por sus santos, por los miembros de él. En este caso, de manera puntual, Pedro, obviamente ya toda la iglesia o los que estaban ahí sabían que Pedro había sido encarcelado y también sabían de las intenciones de Herodes. Es decir, vemos la persecución. Dice, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, aquella noche estaba Pedro atado con 2 cadenas, durmiendo entre 2 de los soldados, y unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. Y aquí una luz resplandeció en la celda, y apareció un ángel del Señor, el cual, tocando el costado de Pedro, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y cayeron las cadenas de sus manos, y al ángel le dijo, cíñete, átete tus sandalias, e hizo así, y le dice, ponte tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, pero no entendía lo que sucedía por medio del ángel. Que lo que sucedía por medio del ángel era real. Suponía ver una visión. Al pasar pues la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo caminaron a lo largo de una calle, y súbitamente el ángel se apartó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes y de toda la expectación, dice, y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y reflexionando, fue a la casa de María, la madre de Juan. Estamos hablando aquí de Juan Marcos, el que se llamaba Marcos, dice aquí la escritura, donde muchos estaban reunidos orando. Este es el punto que quiero de alguna manera resaltar. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rode, y al reconocer la voz de Pedro, por la alegría no abrió el pórtico, sino que corrió adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando,
y cuando abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles con la mano señales de que callaran, relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: informad de esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo se fue a otro lugar. Bien, dice el versículo 19, y Herodes, al buscarlo y no hallarlo, luego de procesar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados. Y bajando de Judea a Cesarea, se quedó ahí. Es decir, vemos aquí dos actividades ya sobre la iglesia y la iglesia. La primera de ellas es, ya empezaba la iglesia a tener persecución, que aunque yo creo que la intención de los judíos nunca desapareció. Es decir, él se vio complacido de alguna manera porque los judíos tenían la intención, les agradaba, decía. Dice, viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro, después de que se había ejecutado ya a Jacobo. Es decir, vemos aquí otro mártir, hermano, de alguna forma, por decirlo. Es decir, ya previamente habíamos visto el caso de Esteban, ¿sí? Ahora vemos que Jacobo, una pregunta que nos hemos planteado muchas veces, ¿no? Es decir, que en la Escritura vemos actividad sobre ciertos apóstoles, es decir, pero aprendió a Jacobo efectivamente porque predicaban la palabra, porque era de los que pregonaban. Es decir, sí había una actividad apostólica de proclamación, proclamación de la palabra. Del evangelio, claro. Aunque vemos pocos de ellos, tanto en la aportación de la revelación, caso Mateo, el caso Juan, caso Pedro, y ya. ¿Sí? Los demás estaban en esa actividad. También vemos una actividad de intercesión. O sea, ya la iglesia tenía ese espíritu de intercesión. Estaban orando por Pedro porque sabían también que Herodes lo había encarcelado y con toda seguridad pensaban que su destino iba a ser caótico. Claro. Por lo que ya le había sucedido a Jacobo, es decir, presentían ellos que había una tendencia ya hacia los cristianos de una actividad de maltrato, de persecución. Sin embargo, también vemos la obra prodigiosa del Señor y sabiendo la figura que era Pedro y el propósito para el cual había sido llamado, de protegerlo en parte del Señor. Claro. Y también vemos que hay una actividad de reunión. Claro. Es decir, estaban reunidos en la casa de la mamá de Juan Marcos. La iglesia ya se reunía entonces por las casas. Efectivamente. No se había mandado que construyeran casas de oración, no se les dijo que construyeran templos. La iglesia comenzó a reunirse de manera natural en las casas. Uh-huh. ¿Qué te parece? Y vemos ahí una actividad nuevamente de la iglesia intercesora, una actividad pues hasta desde el punto de vista con un ministerio sacerdotal, porque estaban orando por la situación que empezaban a sufrir ya de alguna manera puntual. A lo largo del libro de los Hechos vemos una actividad judía muy, muy negativa, que no se terminó desde las épocas del Evangelio, ¿no? Es decir, nosotros ahora que hemos estado estudiando el libro de Juan, vemos cómo desde una óptica, en ese sentido, vemos cómo el Señor Jesús está constantemente discutiendo, constantemente difiriendo, constantemente definiendo puntos, constantemente en un enfrentamiento contra los judíos. Que, bueno, todos sabemos en qué desencadena, ¿sí? Vemos una actitud, por decirlo, política negativa, en el sentido de que jugaron un papel muy político para matar al Señor Jesús. Sin saber y sin poder de alguna manera vislumbrar el beneficio que iba a tener esto para toda la humanidad. Pero sí vemos en el relato esa constante lucha. Y aquí vemos que pues a cierto sector de los judíos
les agradaba que los cristianos fueran de alguna manera maltratados o perseguidos, ¿no? Por aquí en el capítulo 11 se dice que por primera vez se llama a los seguidores del Señor Jesús cristianos. Es en el capítulo 11, versículo 26. Versículo 26. Y me gusta mucho, hermano. Bueno, lee el pasaje para la información de nuestros hermanos. Dice el versículo 26, dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a la multitud considerable, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Está hablando de Bernabé, ¿no? Sí. Sí, está hablando de Bernabé. Muy bien. Bueno, de Bernabé y de Pablo. Y de Pablo. Sí, efectivamente. Quienes pasaron un año ahí. Ese año ha de haber sido una preciosidad. No, y la iglesia creciente en Antioquía de manera... Crecía inmensamente. Crecía inmensamente. Y es que, como tú decías hace esos momentos, que la iglesia en todas partes crecía, hermano. Sí. Y sabes, y una cosa que me gustó mucho es esto que tú dijiste ahora. La iglesia se asume como un cuerpo de sacerdotes. Uh-huh. Y funciona no como un grupo de asustados que se reúnen medios escondidos en las casas, sino que asumen un papel en la oración, que es un papel verdaderamente sacerdotal. En la oración y por las necesidades propias de la iglesia. Es decir, la iglesia empieza a asumirse, hermano, como ese grupo escogido por el Señor, no disperso, no creyentes cada quien por su camino, sin ton ni son, es decir, sino ya una iglesia unánime, unida, viendo por las necesidades de los demás, reunidos en oración, es decir, ese plan de Dios que tuvo para los cristianos de no salvar a gente y mantenerla por ahí, por todos lados. Haciendo grupos, cada uno por su lado. No, sino más bien, sí agrupados, es decir, sí una colectividad, pero con un mismo sentido, pero y creciendo en esta iglesia que se iba multiplicando de manera exponencial, porque vemos que la iglesia va creciendo, y empezamos a ver ciertas actividades de la iglesia. Claro. Ahora sí podemos pasar quizás al 3, hermano, al versículo 13:1. No sé si quieres darle lectura del 13:1 al 3, hermano. Sí, como no, hermano. Dice, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, contactáneo de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, seguramente por boca de uno de los profetas: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Aquí vemos, lo que yo observo, hermano, ya es parte del título que hemos manejado para este tipo de charlas. Una es, empezamos a ver la anatomía de la iglesia. O sea, ya vemos un cuerpo congregado, ya vemos un cuerpo reunido, una colectividad de gente que comparte el mismo sentir, de gente que tiene el mismo espíritu, de gente que se preocupa por la comunidad. Pero aquí en el 13:1 observo yo una cosa importante. Dice, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Es decir, ya había un determinado grupo de hermanos con un ministerio, hermano. Y nos dice quiénes son. Dice, porque tiene la escritura, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros, y pone 2 puntos. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón llamado Negro,
Lucio el Cireneo, Manaén, colactáneo de Herodes el tetrarca. Y colactáneo significa aquel que fue criado con leche o hermano de leche de Herodes el tetrarca. Es decir, a lo mejor no hermano de sangre, pero sí lactado con la misma que lactó Herodes. Seguramente la nodriza que alimentó a uno, alimentó al otro. Y vemos entonces que los que eran ya de la iglesia no solamente eran gentiles ni judíos, sino ya la élite de la ciudad, hasta ellos estaba llegando el evangelio, a tal grado que lo cita aquí como si fuera profeta y maestro. Profeta con minúscula. Aquí hay un punto que lo voy a poner sobre la mesa. ¿Cuál era el profeta con minúscula? Esta es una inferencia, vamos a ponerlo, es una deducción. ¿Cuál es la diferencia entre profeta con minúscula y profeta con mayúscula? Y voy a poner la idea en la mesa y ya ustedes, hermanos, nos aportarán sus comentarios y dirán qué piensan acerca de este punto. Es decir, al hablar de profetas del Antiguo Testamento, es decir, del Antiguo Pacto, estamos hablando de todos aquellos a los cuales el Señor usaba para la revelación. Tanto una revelación presente como una revelación que iba a tener cumplimiento en los tiempos de Jesús. Es decir, los profetas dijeron con toda claridad: ¿sabes qué? Te has portado muy mal, Israel, te va a llegar la cautividad. Y van a llegar y te van y no creas que van a ser unos cuantos días, sino van a ser 70 años. Y bueno, el profeta de alguna manera vaticinaba lo que le iba a suceder a Israel por el mal comportamiento que tenían. Pero sin embargo, también apuntaban ellos a Cristo. Por eso vemos el Nuevo Testamento plagado de referencias hacia Cristo. Hacia estos profetas que fueron quienes transmitieron la revelación, ¿verdad? Como instrumentos de la revelación. ¿Cómo? Porque había también otros, que te diré, como Natán, por ejemplo, que se aparecía, era enviado por Dios para declararle a David su adulterio y su iniquidad, con el que era esposo de la que ahora tenía por mujer. Natán no escribió ningún libro referido a la revelación, pero tenía una actividad profética, ¿verdad? Claro, al igual que Juan el Bautista. Al igual que Juan el Bautista. Es decir, no escribió nada Juan el Bautista, sin embargo, fue el heraldo, fue el que dio la apertura. Funcionando como profeta. Como profeta. Bien. Sin embargo, en esta actividad de la iglesia no había escritura todavía, hermano. Es decir, no había esto que tenemos nosotros ahorita. Se estaba trazando la historia. Muy probablemente habría alguien que iba registrando lo que estaba sucediendo, pero no había una escritura como tal como la que tenemos. No tenían 4 evangelios, no tenían ninguna carta de Pablo, porque no se habían escrito todavía. Todo lo que había era querigma. Proclamación. O sea, ese era lo que había. Obviamente debe haber sido fascinante estar en la iglesia de Antioquía oyendo a Bernabé y a Pablo durante todo un año. Uy, por supuesto. Como lo dice aquí. Pero sin embargo, no tenían un documento formal. Es decir, el canon se termina hasta el año 100 aproximadamente. El canon es la lista de libros que componen el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Hay el canon del Antiguo y el canon del Nuevo. Efectivamente. Entonces, no había una conformación del canon, pero sin embargo, el Señor tenía un ministerio que era de aquellos hermanos a los cuales el Señor dotó con memoria. Con una memoria que eran capaces de reproducir la enseñanza que se estaba virtiendo sobre la iglesia.
Esos eran los profetas con P minúscula. Es decir, aquellos hermanos que fueron de alguna manera, pues sí, se les dio la capacidad de poder retener de memoria las enseñanzas que estaban virtiendo todos aquellos apóstoles, todos aquellos discípulos, y esos eran, no sé si recuerdan por ahí que leíamos en una ocasión sobre buscar los mejores dones, ¿no? Y entre ellos el de ¿qué? El que profeticéis. Y Pablo habla de la actividad profética en el libro de los Corintios. Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad cristiana. Entonces, había quienes tenían memoria para reproducir la enseñanza y había quienes tenían memoria y además ya el ministerio de enseñar. Es decir, ya había maestros. Como una actividad que yo creo que debe ser primordial para la iglesia al día de hoy. Es decir, unos son los que se dedican al servicio propiamente de la iglesia, pero otros son los que se encargan de la enseñanza. Y que se hace una actividad ministerial extremadamente importante. Porque no solamente había que atender a los que tenían necesidad, no solamente había que atender espiritualmente o físicamente, sino había hermanos que ya se estaban dedicando a la enseñanza. Y aquí nos dice quiénes eran, ¿sí? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Pablo. Más adelante Pablo, en una de sus cartas, en Primera de Corintios, va a fijar muy bien las características de estos profetas, ¿verdad? De estos, sobre todo de los profetas. También los maestros, pero de una manera particular. Sí, porque eran las memorias, podría decir los USBs, memorias del inicio de la iglesia, del inicio de la promulgación, del inicio de la enseñanza. Es decir, habría alguien que tener. Por ahí, a mí me gusta mucho un hermano que hace un comentario interesante, Guillermo Hendrickson, acerca de cómo fue y cosas que él de alguna manera infiere, pero él sostiene lo siguiente, ¿no? Es decir, que en esa predicación y en esa divulgación de la palabra de parte de Pedro, principalmente, fueron las propias congregaciones las que le soltaron, ¿sabes qué? Escríbelo para que quede registrado para las generaciones. Efectivamente, que nosotros al día de hoy tenemos la enorme bendición de tenerlo todo junto y todo separado por capítulos y por versículos y de alguna manera con ya las nuevas versiones con un orden cronológico, pero podemos hablar que Pedro escribe su evangelio porque algunos piensan que el evangelio de Marcos es todo eso que la iglesia le pidió a Pedro que lo escribieran, y según Hendrickson lo que él comenta es que él le dictó el evangelio a Marcos, y Marcos escribe las palabras propias de Pedro para la iglesia, ¿no? Para que quedara un registro, y así los demás, es decir, vienen dejando testado de alguna forma lo que se relató, lo que vivieron, lo que convivieron propiamente para la posteridad y para que quedara un testamento de las palabras dichas. ¿Qué opinas, hermano? Sí, hermano, coincido plenamente contigo, así fue. Es una muy, muy, muy interesante y muy, muy lógica manera de ver cómo es que el ministerio de los profetas en ausencia de la escritura, porque esto tenemos que tomarlo muy, muy en consideración. No había Biblias. Nadie podía decir, hermanos, saquen por favor sus Nuevos Testamentos y vamos a tal lugar. O sea, no había. Muy afortunados, muy bendecidos, más que afortunados, porque nosotros no referimos a la fortuna en nada. Muy bendecidos eran algunos que quizás podrían tener
allá por el año 60 o 70, quizá un evangelio o dos o tres cartas de Pablo. O sea, no era tan fácil copiar y difundir las cartas a todas las comunidades de entonces. La palabra de alguna manera estaba viva, estaba presente, y como el ministerio en la iglesia es un ministerio movido por el Espíritu de Dios, quien reparte dones y hace que la actividad que se desarrolla en torno a los dones, que tiene que ver con la palabra de sabiduría, con la palabra de ciencia, que tiene que ver con la profecía y otras cosas, fuera dirigida por Dios mismo, por el Espíritu Santo mismo, de tal manera que había verdaderamente autoridad, la autoridad de Dios, cuando los hermanos o las hermanas se ministraban mutuamente en el poder del Espíritu Santo, en el don que habían recibido. Es decir, nunca estuvieron ellos sin la palabra y sin la dirección de Dios. Esto fue algo que estuvo presente siempre. Sí, si me permiten, les leo parte del pasaje al cual hacíamos referencia, de 1 Corintios capítulo 14, hermano, versículo 1. Porque ya habla, porque ya habla de esta actividad, quizás ya después de haberla expresado ahorita, como lo vimos en el capítulo 13 de Hechos. 14:1 dice lo siguiente: seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, era importante esa actividad, ese ministerio como tal. Y aquí viene profeticéis de alguna manera. Y explica por qué, ¿verdad? Sí, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres y dice, ¿para qué, hermano? Para edificación y exhortación y consuelo. ¿De quién, hermano? De la iglesia. De la iglesia. Y ve como dice en el capítulo 13, es decir, que ya había dos ministerios importantes, el de los profetas y el de los maestros. Así es. El de los maestros, no sé qué piensas, hermano, me luce que embona en este don del Espíritu en 1 Corintios 12, cuando dice, ahora bien, en el versículo 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades. Pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo, y a cada cual es dada una manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. No sé, me luce que los maestros son quienes tienen de una manera particular, ya sea uno u otro o los dos, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Esto no significa que solamente ellos la tenían. Por ejemplo, nos encontramos con que los profetas que hablan para consolar, para edificar y para animar, que es lo que quiere decir exhortar. Muchos piensan que exhortar quiere decir regañar. Exhortar quiere decir dar ánimos. Entonces, seguramente que había toda una paleta de pintor allí en manos de estos profetas que utilizaban la palabra, pues también para enseñar y también para transmitir conocimiento. Es decir, la profecía es un don muy exquisito, es un don muy amplio, es un don
que engloba muchísimas cosas. Yo creo que por eso Pablo dice, ojalá que todos profeticen. Sobre todo eso. ¿Verdad? Y por supuesto, los maestros quizás de una manera más particular, enfocados hacia la cuestión del desentrañar los misterios de Dios. No sé qué piensas, hermano. Pues sí, finalmente yo veo una actividad fundamental, hermano, que no me gustaría dejar de paso, pero yo veo, a reserva de lo que hemos oído ya quizás por ahí, de que algunos tratan pues de no centrarse sobre la palabra, sino que pareciera ser que quieren dejarla en segundo término. Yo veo aquí una actividad fundamental de todos estos personajes importantes y de las cartas de Pablo, centradas en el conocimiento de la palabra. Claro, no había palabra escrita, decíamos. Entonces, había palabra registrada en los corazones, en las memorias, en las mentes de una buena cantidad de hermanos y hermanas que funcionaban en esta... Y yo creo que esto fue en la medida en que se fue conformando el canon. Pues sí. Comenzaron a surgir de la pluma de Pablo las cartas. Dicen que la carta de Jacobo fue también una carta fue de las primeras, ¿no? De las primeras, quizás ligeramente superior o anterior, no sabemos, a la carta a los Gálatas, que es la primera carta que sabemos bien que Pablo escribió. Por ahí del año 40, quizás. Por ahí del año 40. Bueno, ya regresaremos a hablar sobre los dones un poco más adelante, claro, sobre esta sección de Primera de Corintios 12. Lo interesante es, como dice nuestro hermano Armando, que ya se dejan ver en la iglesia estos ministerios. Ya no solamente están dependiendo de la palabra de los apóstoles, sino el Espíritu Santo comienza ya a levantar a quienes seguramente sobre la base de la enseñanza de los apóstoles comienzan a enseñar y comienzan a profundizar, y el Señor comienza a dar una gran cantidad de revelación importantísima en todos los órdenes, la sabiduría oculta, los misterios de Dios y una serie de directrices generales que orientaban la vida de los creyentes en lo individual y de la iglesia como comunidad. Claro. Y además tenemos aquí ya un trabajo, hermano, el trabajo de la misión de la proclamación. Sí, muy importante. Porque en base a esa proclamación es que la iglesia fue creciendo. Así es. Es decir, fue la proclamación, el instrumento bajo el cual llegó la esperanza al hombre. Llegó la esperanza a los judíos creyentes, llegó la esperanza a los gentiles. Sin la proclamación, sin la palabra, sin la actividad propia de estos hermanos, no hubiera crecido la iglesia. Es decir, fue el contenido de la palabra lo que dio salvación al hombre. Así es. Ahora Pablo y Bernabé comienzan un nuevo capítulo en la historia de la iglesia, la proclamación del mensaje ya directamente, abiertamente a los gentiles. Esto a partir del capítulo 13. Sí, apartarme a Bernabé y a Pablo, y oraron por ellos, y bueno, a partir de ahí empieza un trabajo misionero impresionante, ¿no? Así es. Ya habíamos leído, recuerdan, en el programa anterior, cómo es que el Señor prepara a Pedro para la proclamación podemos decir quizá, el primer gentil predicado. Claro. Cornelio y su familia. Pero aquí tenemos ya la obra misionera en un gran proyecto, diríamos, avasallador de proclamación y de acción del Espíritu Santo verdaderamente maravillosa en el libro de los Hechos. Sí. Y bueno, del capítulo
13, podríamos pasar al capítulo 14, hermano. ¿Sí? Quizás los versículos, donde vuelve a hablar de la actividad de la iglesia, el 21, 14, 21, pero podemos leer tantitito antes para entrar en contexto, ¿no? Dice, por ejemplo, el 14, dice, pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros y anunciamos, fíjense, y anunciamos la buena noticia para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas permitió a todas naciones que anduvieran sus caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, y llenando de sustento y alegría vuestros corazones. Diciendo estas cosas a duras penas, refrenaron a la multitud para no ofrecerle sacrificio, pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Y dice el 21, después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos otra vez, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones, y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, vemos otra vez por la proclamación de las buenas noticias, a partir del versículo 21, después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer que muchos discípulos, es decir, era esta proclamación de las buenas noticias la que hacía que la iglesia creciera, hermano. Así es, hermano. Y tal parece que la dinámica era esta. Ellos, por ejemplo, en este primer viaje misionero, ellos van recorriendo, van pasando de una ciudad a otra, me parece ser que son 5 de estas ciudades. De Antioquía. Y luego, una vez que el Señor les dijo hasta aquí, ellos regresan en el orden en que fueron pasando en su viaje de ida. Regresan a cada una de aquellas iglesias que fundaron, fortaleciendo los ánimos. Y fíjate, dice, nombrándoles ancianos, en plural. Interesante que diga por votación, porque esta es la idea que subyace en el griego. Fíjate, nombrar por votación. Es decir, no es por el dedazo, no es porque me cayó bien, no es por ninguna otra cosa. Por sucesión. Ni por sucesión, no es por ninguna otra cosa que anuncia que la iglesia los haya reconocido. O sea, de inmediato la iglesia reconoce quiénes son aquellos que los cuidan, que los aman, que oran por ellos, que se preocupan por ellos. Es decir, aquí no hay nada de lo que más tarde, al correr de los siglos, ocurriría, hermano, equivocando por completo esta dirección, y por supuesto haciendo como en tiempos modernos, que los que se dedican a estas actividades los hacen pasar por un seminario de 4 años. Muchas veces son unos jovencitos que no tienen la menor experiencia ni la menor idea, y que movidos más bien por un sentimiento piadoso,
dicen, Dios me ha llamado al ministerio, los meten 3, 4 años a estudiarse unos libros, a estudiarse unas materias, y salen, según esto, verdaderamente ya dotados de una capacidad y de una habilidad ministerial, simplemente porque tomaron 1 o 2 cursos de liderazgo. Claro. Y resulta que esto no es así. Es la iglesia quien sabe quiénes son. Y déjenme decirles, hombres y mujeres. Y no sé si consagrados. ¿Cuál sería la connotación de la palabra ancianos? Es decir, anciano representará aquella persona de edad que tiene experiencia para poder... Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Fíjate, muchos dicen, bueno, es que Pablo está copiando de la sinagoga el modelo de la iglesia. Eso es absoluta y perfectamente falso. No hay tal cosa. El funcionamiento de la sinagoga es radicalmente diferente al de la iglesia, en muchísimos sentidos, que no podemos detallar en este momento aquí, pero es diferente. ¿Qué es el anciano? El que conoce, no sé qué piensas, hermano, el que conoce al Señor, el que ha caminado con Él. No el que tiene un conocimiento teológico profundo, no. El que lo conoce en su vida, en su testimonio, el que ha caminado con Él. Y está preparado por este caminar, preparado por Dios, por este caminar, por este conocimiento, que bien a veces no puede ser muy grande. A veces los ancianos quizá solamente están, por así decir, un poco en su conocimiento por encima de los demás, como era seguramente el caso. Imagínense ustedes el poco tiempo que Pablo estuvo en cada una de estas ciudades predicando el evangelio. A su regreso nombra no pastores. No dice que levanta un pastor en cada iglesia, sino dice ancianos en cada iglesia. Y por favor, leamos con atención la palabra. Bien decía Spurgeon que para conocer la palabra no necesitamos ser grandes teólogos, sino lectores atentos de la Escritura. Y seguramente que estos ancianos eran hermanos y hermanas. Ya más consolidados. Que eran más consolidados, que eran capaces por el Espíritu Santo, que los energizaba, hermano, para ayudar, para socorrer en muy poquito tiempo. ¿Cuánto pudieron haber crecido estos hermanos en lo que los apóstoles iban y venían recorriendo las iglesias? Probablemente era poquito, pero eran levantados por el Espíritu. Eran, hermano, no habían pasado por ningún seminario, no habían estudiado de manera particular la epístola a los Gálatas, todavía no se escribía, pero eran hermanos que tenían un corazón para Dios y un corazón para los hermanos a quienes servían y habían dedicado sus vidas, hermano. O sea, eran gentes muy sencillas, no había nombramientos, no había oficios eclesiásticos, sino había funciones sencillas de hermanos y hermanas que estaban resueltos a dar su vida por los hermanos. ¿Qué piensas, hermano? No, yo creo que ya había una preocupación por esta iglesia creciente, porque no podemos dejar de notar que la iglesia está creciendo y que ya había una preocupación porque la iglesia se mantuviera en la fe. Porque dice aquí, después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos que se habían ya convertido de estos lugares y exhortándolos a permanecer en la fe. Qué importante. Es decir, ya había una preocupación porque para que se mantuvieran en la fe y en la sana doctrina que Pablo había ya empezado a sentar las bases en las congregaciones. Por eso les dice a los Gálatas, ¿no? Si alguien viniera a presentar un evangelio distinto al que yo les presenté, sea maldito. O sea, es decir, sí había una preocupación por mantenerse en la fe. Y les decían, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones, porque ya estaban sufriendo la persecución. Es decir, a Pablo le ponen ahora sí que, una
piedriza de aquellos que creyeron que estaba muerto, hermano. O sea, le dieron tal roquiza, o sea, le aventaron tal cantidad de piedras que pensaron que lo habían matado. Que pensaban que lo habían matado y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Al parecer aquí esta palabra arrastrar es elco, ¿no? Elco. Aquella que se usa cuando dice nadie puede venir a menos que el Padre lo arrastra, ¿verdad? Es exactamente como dice nuestro hermano, es el mismo verbo. El kissing. Ya conjugado, ya pero dice, lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Sin embargo, los discípulos lo levantaron, lo metieron en la ciudad y al día siguiente no estaba muerto, partió con Bernabé. Entonces, sí, es impresionante qué vida de Pablo. Qué madera, caray, hermanos, es que el que dice, yo soy apóstol, porque ahora hay muchos autoproclamados apóstoles. Hermanos, ser apóstol es algo así como sacarse el tigre en una rifa. Sí. Porque vean ustedes la talla de aquel que nos dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Un hombre que no le saca la vuelta a las pedradas. No, imagínate el nivel de piedriza que le pusieron, que lo tomaron por muerto. Claro. Y no fue la única, hermano, porque realmente, y dice, y es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Ya estaba sintiendo Pablo en su carne la aflicción por la prédica de las buenas noticias. Y la aflicción por la formación de su cuerpo, que es la iglesia. Qué barbaridad, hermano. Uh-huh. Muy bien, pues hermano, se me hace que ya es hora. Dejamos el punto aquí con muchísimas ganas de gastarnos una hora más comentando con ustedes estas cosas magníficas, pero tenemos ahora ya que dar lugar a lo que sigue, y vamos a ver, hermanos. Tenemos una noticia por aquí. Se ha tenido un poco de complicaciones, hermano, con respecto a la tecnología que se venía utilizando, principalmente estos medios bajo los cuales nos estábamos comunicando, y resulta que dejó de funcionar la plataforma por la cual estuvimos compartiendo con ustedes por 1 año y medio, hermanos. Entonces ahora, el día de hoy, estuvimos probando una nueva forma. Nuestro hermano Víctor Troncoso, que con toda su disposición que tiene, nos hizo favor de poder buscar una alternativa de conexión con todos ustedes. Ahora lo está haciendo por medio de Facebook. Él nos comenta que se va a transmitir por Facebook, pero inmediatamente se va a subir a YouTube para que ustedes puedan seguirlos viendo. O el día de hoy batallamos un poquitín para podernos conectar. De hecho, tuvimos varias complicaciones, pero finalmente lo logramos, hermano. Entonces, de aquí a que podemos resolver este asunto, vamos a seguir haciéndolo por medio de Facebook. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, hermanos y hermanas, es entrar a la página de Radio Teleste en Facebook. En Facebook. Y ahí viene el video en vivo. Viene la transmisión en vivo. De tal manera que les exhortamos, amados hermanos y hermanas, a que nos hagan llegar sus opiniones, que nosotros estimamos muchísimo, sus comentarios, sus preguntas, a través del chat, del WhatsApp de Radio Teleste. Uh-huh. Por favor, suplicamos que sea así, en tanto que encontremos quizás una alternativa más estable y mejor. Y bueno, hemos pensado hasta hacer una inversión para poder apoyar un poco a nuestros hermanos de Radio Teleste. Estamos trabajando en eso, hermanos, para poder tener un mejor acceso y mejor comunicación y mejor medio de comunicación con todos ustedes, hermanos. Así es, hermano. Les pedimos de sus oraciones para que esto se pueda resolver con prontitud. Por lo pronto, en este momento tenemos aquí un comentario de nuestra hermana Irma Valderas de la ciudad de Celaya, México,
¿Cómo dice, hermano? Dice, saludos, estimados hermanos. Armando y José Antonio, dice, es sorprendente que la iglesia del tiempo de los apóstoles tuviera ese apego, ese apogeo sin los escritos del nuevo pacto. Dice, es de notar que los textos del Antiguo Testamento que había en ese tiempo correspondían al texto hebreo consonántico, texto que aún no había sido alterado con la vocalización, y la presencia de lo que se conoce como la Masora, así como la benéfica presencia de la Septuaginta. Posiblemente esto y el ejercicio libre de los dones por medio del Espíritu Santo fueran factores decisivos en el funcionamiento de la iglesia en ese entonces. Es un aporte de la hermana Irma. Muy bien dicho, hermana, y muchas gracias. Y sí, así es, hermana, como lo dice. Dice lo siguiente, el hermano Jesús Lozada nos ayuda aquí a poner algunas comentarios que vierten de otros lugares donde nos escuchan, y escribe J.R. Newton III, saludos desde Monterrey, hermano. Saludos, hermano. Dice Valfred Cordero Villanueva, saludos queridos hermanos desde New Jersey, son muy edificantes sus charlas, un abrazo fuerte. Muchas gracias, hermano, que Dios los bendiga. Y muchas gracias a nuestro hermano Jesús, que siempre está con nosotros ayudándonos. Muchas gracias, hermano, por este servicio. Dice Freddy Edwards Merino Ampuero, bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga, un abrazo. Gracias, hermano. Nuestro hermano Jesús nos está de abajo. Saludos desde la Ciudad de México, queridos profesores, hermano José Antonio y Armando. Hoy van a ver sus mensajes desde Facebook. No hay necesidad de enviárselos por WhatsApp. Un abrazo. Dice Aldubin Perdomo. Qué excelente la enseñanza de estas charlas. No hay que soportar gritos ni vanas repeticiones. Dice José Salvador Espina, saludos y bendiciones, amados del Señor, Dios con nosotros siempre. Gracias, hermano. Sigue con Germán Velázquez Peña. Bendiciones, amados hermanos, desde Xochimilco, Ciudad de México. Dice, soy estudiante del Instituto Bíblico Vida Nueva y en verdad se agradece que compartan de gracia lo que nuestro Señor Dios les ha dado. Dios los siga bendiciendo y sean de bendición. Gracias, hermano. Gracias. Oren por nosotros, hermanos. Mirando hacia arriba, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Nuevamente nuestro hermano José Salvador Espina dice, amén, estaremos orando para que sigan compartiendo con todos nosotros. Doy gracias a Dios por sus oraciones, porque Dios está añadiendo miembros aquí en casa. Bendiciones de San Juan, Argentina. Gloria a Dios. Fuerte abrazo, hermano. Fuerte abrazo, hermanos. Y saludos a nuestros hermanos de San Juan también. Bueno, habría que saludar a todos nuestros hermanos en todas las ciudades y lugares de Sudamérica y de Centroamérica. Hermanos, los saludamos con un gran cariño y respeto desde aquí y agradecemos que nos acompañen. Aquí ¿cómo le haremos para ver los mensajes del Facebook desde aquí sin que se corte la llamada? Bueno, aquí tenemos enfrente todos los que se conectaron, hermano. Ah, es verdad, aquí están. El hermano Newton III, se unieron varios hermanos, Bernardo Tiburcio, Pir Mohammad, Lías, Bafre Cordero Villanueva,
Saludos, queridos hermanos desde New Jersey, fue el que tú leíste, ¿verdad? Edgar y Saray Zambrano, hermano Pastor DS, Luis Alfredo Guerrero, Villarta, Freddy Edwards Merino Ampuero se unió, Evaristo Castillo se unió, nos manda saludar Freddy Edwards Merino Ampuero, hermanos, muchas gracias, fuerte abrazo. Parvez Mohammad se unió, María Beatriz Scampini Rodríguez Alex, Fabián Lizana, Bernard Egli, María Beatriz Scampini, nos manda saludar desde Pinamar. Fuerte abrazo para usted y para todos los hermanos que se han unido al programa. Alduvin Perdomo, ¿dónde me quedé para que sigas? Aquí, hermano, Alduvin Perdomo, dice el hermano que bueno, que son, gracias hermano por los comentarios. Nuevamente el hermano Alduvin dice: adelante hermanos, que el Señor les bendiga. René Vanega se unió, Elías Gómez Vázquez se unió, el hermano José Salvador Espina, saludos y bendiciones, gracias hermano, que Dios los bendiga. Germán Vázquez Peña, bendiciones, ya lo leímos desde Xochimilco, qué gusto hermano que nos escuchen. Irma Valderas también está unida, José Salvador Espina, amén, estaremos orando porque sigan compartiendo con todos nosotros, gracias hermano, si Dios lo permite así lo seguiremos haciendo. Francisco Rodríguez, maravilloso, saludos, me llama la atención que sin tener lo que tenemos ahora de todo lo escrito en las epístolas y en hechos, cómo se fortalecía la iglesia por el Espíritu Santo, se acrecentaba en el temor del Señor, y nos da una cita de Hechos 9:31. Muchas gracias, hermano Francisco. Muchas gracias. Hermanos, realmente cuando hablamos de la iglesia y de estas cosas, nosotros no intentamos traer a nuestro siglo XXI, que tiene sus propias modalidades históricas, culturales. No estamos tratando de traer aspectos de la vida social del siglo I para acá. No, estamos hablando de esos principios bíblicos, ¿verdad, hermano? Fundamentales, que son para todos los tiempos y para todas las edades, y que se ajustan perfectamente a nuestra variedad histórico-cultural, porque el Evangelio tiene esta maravillosa gracia de acomodarse maravillosamente, ¿verdad, hermano? En esta diversidad que nos presenta el mundo y el Espíritu Santo obrando de una manera personal. Eso sí, hermanos, esta acción del Espíritu, esta presencia, esta consolación y ayuda del Espíritu es para todos los tiempos de la iglesia. No nos sentamos huérfanos, ni solos o abandonados, pensando que el Espíritu Santo solamente obró en aquellos tiempos. Tenemos 20 siglos después de Pentecostés de una actividad del Espíritu del Señor en la iglesia universal. Con una aportación impresionante. Creemos que es la época, aunque hubo una época de oscurantismo en la Edad Media, yo creo que la Reforma no solamente trae una bendición en función de la doctrina, sino de la actividad abierta del Espíritu Santo. Amén, hermano. Jesús Lozada, dice, también estamos retransmitiendo en grupo de teología e historia de cristiandad y en página de Sola Escritura en Facebook. Por Facebook habrá más difusión, es mejor que YouTube. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Y por último tenemos aquí a nuestra hermana Valderas. Dice, entre tanto la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor
era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Es una reflexión de la hermana Irma Valderas. Muy bien, hermanos, pues. Hermanos, pues estamos muy contentos y muy agradecidos por su presencia, por su ayuda y ciertamente por su oración, porque nos estamos dando cuenta que están orando por nosotros. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, que el Señor les prospere en todas las cosas donde pongan sus manos. Y agradecemos a nuestro hermano Troncoso y al equipo de Radio Teleste que hace posible todo esto. Bendiciones del Señor de Gloria, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.